Y bien, si vamos a hablar de recomendaciones del sketch urbano y el dibujo, digamos que esta imagen refleja un poco lo que les quiero contar hoy. Y es que una de las principales recomendaciones del sketch urbano es que sea un dibujo flexible y que se note rápido, de manera que ustedes se están divirtiendo dibujando. O sea, el dibujo urbano, más allá de tener que hacer una réplica exacta de lo que se está viendo, lo que busca es adquirir un propio lenguaje, algo que lo identifique a uno. Como si uno tuviera la posibilidad de no levantar el lápiz y entonces una línea pasa por la otra y se van fusionando esa serie de líneas. Esa es un poco la imagen, porque además es un dibujo rápido. Vamos a aprender hoy cómo se arma un dibujo rápido. Existen varios tiempos de un sketch urbano, hay dibujos de sketch urbano que demoran mucho tiempo y dibujos que dentro de esa rapidez también después se terminan y hay como una postproducción, llamémoslo así, del dibujo que permite definirlo mucho mejor. Entonces, para todo esto, para todas las técnicas rápidas de cómo se va armando, si ustedes ven ese dibujo, pues entonces encontramos unos elementos que están más detallados que otros, vamos a entender por qué se detallan esos y cuáles son esos elementos de importancia. Pero lo más importante es estar tranquilos, o sea, dibujar de manera que se vaya dando sin pensar en que me está quedando bien o me está quedando mal, porque probablemente ahí es donde me predispongo. Si yo no me predispongo, dibujo relajado y trato de mostrar mi esencia y lo que estoy queriendo mostrar, lo empiezo a identificar. Así que para ello, bueno, vamos a ver esas diferentes técnicas. Entonces, hay 5 puntos claves, digamos que son las recomendaciones, lo que yo le llamo acá los tips que yo doy desde mi percepción de cómo dibujo. Y entonces, lo primero es el posicionamiento del instrumento gráfico, después entender cómo es el trazo flexible, la estructura visual de la imagen y entender que un dibujo, un sketch urbano, por tiempo lo componen 3 procesos, que son los detalles relevantes, los intermedios y las zonas en detallar. Entonces, dentro del primer aspecto del posicionamiento de mirar cómo tomar el instrumento, el lápiz. Entonces lo primero que yo recomiendo es tomar el lápiz, el estilógrafo, la pluma, desde el punto medio y más arriba. El tomarla desde el punto medio y más arriba va a hacer que el trazo sea mucho más flexible, que tenga estas condiciones. Cuando hablamos de trazo flexible es ese trazo como que se arruga la línea, como que es una línea nerviosa un poco, pero que se cruza. Entonces yo recomiendo cruzar la línea, no llegar a estos aspectos. Uno al principio, por cuestiones de timidez, inseguridad con el trazo, tiende a segregar la línea, lo que llamamos acá un poquito peludear la línea, que se ve un poco como lo que está acá, entonces el dibujo pues no se ve bien, además no es paralelo. También uno por el afán tiende a hacer como si fuera a ser un rectángulo, como todo el elemento cerrado, pero se pierden ciertas proporciones. Entonces digamos que el tomar la decisión de línea tras línea y que sea un poquito paralelo es lo que nos va a permitir en el dibujo llegar a tener esas características. Obviamente esto va a depender también de la capacidad, digamos, de velocidad del ejercicio. En ese sentido, entonces, voy a mostrarles acá unas referencias. Esos son unos dibujos de Francis Chink. Francis Chink, pues el arquitecto norteamericano que todos hemos conocido por esos libros que a todos nos han educado y que a ustedes que están iniciando su carrera, a los estudiantes también los va a educar, como arquitectura, forma, espacio y orden, en fin. Y entonces encontramos acá lo primero el trazo, ¿no? Entonces fíjense, el trazo arrugado, flexible, es un trazo que tiene unas proporciones, pero no es un dibujo como si fuera hecho a regla, porque es lo que menos puede pasar, ¿cierto? Un bonito dibujo a mano alzada es el que muestra precisamente que esa mano, que no es rígido, y entonces podemos encontrar acá esta línea, por ejemplo, miren cómo se arruga, pero es igual, es paralela, es decir, entiende uno que es un vano, no necesariamente pues esta línea es como si fuera una recta total, estos son achurados rápidos, y el dibujo detalla unas zonas y otras no, que ahorita también lo iremos a ir aclarando. Aquí encontramos lo mismo, la misma percepción del trazo, un dibujo mucho más detallado, pero que tiene toda esa flexibilidad de la línea. Y aquí lo estamos viendo a él en acción. Fíjense cómo entonces empieza a tomar el instrumento. Lo que yo les decía, que el instrumento se toma ahí en la mitad, está dibujando con una estilógrafo Lamy, que es muy versátil, digamos, porque permite ahí, cuando uno voltea esa pluma, pues tener unos trazos delgados y otros más intensos. Él está dibujando ahí la estación férrea de Manizales. Manizales es una ciudad del eje cafetero de nosotros, una ciudad intermedia, y en un congreso que estábamos, pues bueno, nos fuimos a dibujar y él estaba haciendo esa percepción del dibujo y lo primero que mostraba y me impactaba era cómo tomaba el instrumento, ¿no? Entonces, fíjense que aquí se ve el mismo trazo flexible, los mismos elementos y a partir de ahí todas las condiciones de la línea que va teniendo. De mirar, de siempre, entre más alto se tome, siempre la línea va a salir mucho más arrugada y flexible. Bien, y el otro punto importante es el dibujo que por tiempo no termina de diligenciarse completamente.
uno detalla y entonces aparece un dibujo en el que aparece muy detallada una parte central de la proporción del dibujo, después aparece una parte intermedia, como podemos ver acá, el dibujo detalla unas zonas, pero no se termina en totales, y hay unas zonas del dibujo que simplemente se hace en el bosquejo como el contorno de ese perfil que llega a tener el dibujo. No es necesario terminarlo porque aquí la torre es igual, entonces si yo detallo una ya sé que esto de pronto, si tengo el tiempo en mi casa, si quiero ser mucho más obviamente propositivo con mis dibujos, los termino en otro escenario, pero en la ciudad, cuando uno está dibujando puntualmente, puede dejar estos detalles y omitirlos para centrarse en un elemento. Recuerden que el tiempo es importante, ¿no? Entonces, y aparecen otra serie de líneas que no pertenecen a la escena, como son estas, que es lo que le llamamos la línea de estructura, las líneas guía. Y esas líneas que estoy hablando, que aquí se pueden ver, que son guía como tal, si volvemos aquí entonces al dibujo, vemos que dentro de la fotografía existen unas líneas que son como virtuales y que uno debería hacer un dibujo desde la percepción de esa geometría. No necesita uno tener un vasto conocimiento en perspectiva, sino lo que vamos a aprender es a dibujar de acuerdo a una relación de líneas, es decir, por medio de líneas referencias, proporcionar el dibujo. Porque sabemos que la ciudad, como todo, cuando uno observa, pues observa en perspectiva, pero se trata de dibujar y que todo el mundo sea accesible al dibujo. Entonces no necesitamos tener esos conocimientos profundos y para eso entonces lo que hacemos es una relación de líneas con el dibujo, ¿no? Esa relación de líneas entonces encontramos con que cuando yo ya voy a dibujar, entonces si voy a hacer el dibujo, lo primero que hago es como proporcionarme. Yo tendría mi hoja de bitácora y entonces yo voy a suponer que dentro de mi hoja del cuadernillo, digamos, y esa es otra recomendación, uno dibuja siempre como pequeño, no tratar de hacer dibujos gigantes que sean muy extensos, porque pues obviamente el detalle va a ser mayor. Y dentro de esa hoja de bitácora me proporciona el tamaño. Si sé que la fotografía o el dibujo en el que estoy haciendo es horizontal, pues entonces también trabajo de una manera horizontal. Y a partir de la primera línea, entonces la primera línea que uno construiría son dos ejes importantes, es decir, uno arranca por el dibujo que me empieza a proporcionar. En este caso, sería ideal arrancar por este lado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí me proporciona el dibujo. Si en mi hoja no alcanzo sino llegar el dibujo hasta acá, pues no importaría porque alcanzo a tenerlo relevante. O este lado. Y hacia arriba lo que alcance a ver. Porque si yo empiezo desde por acá, probablemente o me desproporcione y lo haga muy grande y ya no quede, en la hoja no se visualice un elemento relevante acá, que es esa cúpula de la catedral que estamos viendo ahí. Entonces, para eso pues existen esas líneas guías, uno tendría que posicionar uno de esos elementos que esas líneas guías no necesariamente tienen que ser continuas, uno las puede hacer como un punto de referencia, en este caso lo voy a hacer continua, y pues cuando ya tengo esa primera línea, puedo empezar a proporcionar. Sé que mi hoja tiene como una de estas proporciones, entonces no es que esté en la mitad, está más arriba y a partir de ahí entonces sé que mi dibujo va a tener unas proporciones. Aquí lo voy, digamos, dictaminando de acuerdo ya al tamaño que yo estoy haciendo de la cúpula de la catedral, lo que estoy haciendo de rápido, me voy a proporcionar, porque ya aquí ya puedo ver que, por ejemplo, el plano del lado viene a esta altura, sé que voy a tener otros elementos, ya sé que tengo que empezar a trabajar con las líneas verticales. Entonces esta otra línea que es clave, mido más o menos en proporción cuántas vienen, entonces yo podría dividir esto en dos, y supongamos que esa línea esté por acá, y a partir de ahí entonces sé que el punto de arranque es esto, más o menos de hasta aquí, y entonces podría tener una relación de esa línea hacia abajo, ¿no? La otra línea, que sería como otra guía, da como con esta segunda línea. Entonces, hasta a partir de ahí, ya sé hasta dónde va el dibujo, y ahí voy subiendo, ¿no? Voy arrancando con lo relevante, y entonces me doy cuenta que atrás esta será la zona de menos detallar. Esto es lo que se dibuja con una serie de puntos, ya sí detallaría los elementos que se ven más en primer plano, y entonces si este fuera el elemento relevante, aquí me doy cuenta que hay una línea y esa línea coincide como a la altura está cubierta que el otro que me daría la proporción. Si sé que eso está acá, sé que esa línea podría estar, digamos, en este sentido. Entonces, cuando yo ya trazo esta línea, ya tengo hasta acá la proporción de la otra tejado, digamos, que vemos ahí, de arquitectura colonial. Entonces, ya prácticamente ese tejado, que es un elemento casi que coincide horizontalmente como con esa línea, entonces me permite estudiarlo mucho mejor. Cuando yo voy acá, entonces ya hago otros detalles, ya otros elementos que son figurativos, por ejemplo, estos detalles de símbolos urbanos, pues uno los omite inicialmente para dejarse llevar entonces por esa percepción del dibujo importante. Aquí en este punto, entonces ya cuando yo estoy proporcionado, sé que puedo llegar a unas verticalidades importantes que tiene el dibujo. Y el otro punto entonces está acá, es decir, hasta dónde voy, ¿no? Digamos que arranque acá, entonces ya sé que tendría que tener de pronto estas líneas guías hasta dónde voy. Entonces si yo bajo, sé que hasta el punto plano que encuentro
está como por acá. Y entonces el otro punto, si analizamos y coincide un poco esta parte, significa que está más aquí, entonces yo ya podría trazar esa línea de la diagonal y aquí ya me empiezo a proporcionar. Cuando yo ya tengo esto, pues básicamente el dibujo me empieza a dar esas condiciones, ahí podemos ya encontrar los elementos del zócalo, ya los elementos de ventanería sí se pueden hacer un poco más sueltos, en este caso esto que estamos viendo acá, y aquí por cuestiones de tiempo me toca un poquito hablar y se está mucho más rápido en el dibujo, porque vamos encontrando otra serie de elementos, ¿no? Aquí encontramos ya otra cubierta, aquí yo ya voy bajando, y entonces esos elementos ya de ventanería que se van cerrando ya, por ejemplo, que el espacio, prácticamente uno ya hace como unas firmas, esta parte de atrás, digamos que son todos esos elementos, uno simplemente con hacer unos puntos, unas guías, ya está indicando que hay un paisaje, obviamente esto es la montaña allá atrás, y este espacio que sería el que uno, digamos, lo deja como punto intermedio, entonces también lo proporciona. Entonces sabe uno la distancia que va a estar acá, casi que la cubierta arranca hasta donde está el inicio de la cúpula. Entonces estoy aquí, bueno, bajo el dibujo y ya empiezo a ver que el balcón tiene unas características mucho más definidas como tal, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo encontrarme con la cubierta, en fin, determino cosas, el balcón tiene unos detalles, estos no vamos a entrar a detallarlos, simplemente queda elemento como firma, y aquí yo ya voy viendo cosas. Dentro de eso entonces proporciono el espacio, lo cierro, lo otro ya es darle un elemento a la calle y saber que ya aquí esto pues es un elemento urbano que ya digamos define los edificios, las calles, y cuando yo ya tengo eso, tengo el contexto de la calle. Por ejemplo, una persona es relevante y nos daría la escala, uno podría determinar la altura que tiene hasta cierto punto, de si yo puse acá la puerta, la persona arrancó acá, bueno, entonces esa persona tiene un poco estas proporciones y para de contar. Y en ese sentido entonces el dibujo empieza a tener ya unas referencias, porque esto pues ya uno lo termina de detallar, ustedes siempre pues claro, ustedes toman la fotografía y después con ciertos elementos ya más calmados, obviamente con más tiempo aquí, por cuestiones, vuelvo, repito, de tiempo no me demoraré un poquito más del dibujo, pero lo estamos entonces explicando de esa manera. Y es el punto de aproximarnos y cómo a partir de ahí ya empezamos a ver una estructura urbana y es un dibujo rápido, es un dibujo, si de pronto yo quiero detallar otra cosa, pues aquí lo detallaré y si ya aquí no caben más elementos, como por ejemplo esto, que aquí ya no alcanza a salir porque la proporción que arranqué es esta, pues no pasa absolutamente nada, porque en la ciudad pues ustedes están dibujando obviamente, viendo todos unos 360 grados, uno gira y a partir de ahí pues tiene que concentrarse en un punto, entonces de ese punto de arranque ya lo que determina hasta dónde va el dibujo es el tamaño del papel, de su cuadernillo, de su bitácora, lo que tiene como tal. Entonces, quiero mostrarles acá, un ejemplo, pues estoy dibujando varios escenarios en un viaje urbano que tenía, en este caso Florencia, Italia, y ahí teniendo un poco el tamaño y la perspectiva de la cúpula Brunelleschi estaba lejos, pero claro, el tamaño que yo arranqué en la hoja, pues la vi así, y entonces alcanzo a dibujar lo que estoy viendo, ¿no? La hice grande, entonces prácticamente solo se detallaría la catedral, la cúpula, uno dibuja los detalles, miren cómo toma un instrumento más de lo flexible, los achurados, ya en ese tema de luz y sombra, que uno empieza a tomar la estructura, pero define lo que está viendo como importante, y el dibujo dejaría uno, claro, detalla uno que es lo más relevante, pues la cúpula, ¿cierto? Toda esa hermosa cúpula Brunelleschi, aquí en Turín, la mole de fondo, y aunque tenemos una perspectiva pues amplia, el tamaño fue grande en la hoja, entonces claro, alcanza uno a percibir lo que llegue el papel. Esto es en Siena con otro instrumento, esto es un plumón, y también de una manera mucho más flexible y rápido, esa tarea de observar y trazar, como de tomarse el tiempo de observo, trazo, es muy importante. También miren el escenario, ¿no? Era un café, uno se puede dibujar tomándose un café, un mate, relajándose. O sea, lo más importante es uno dibujar sintiéndose cómodo, no sintiéndose predispuesto. Y si ustedes se sienten cómodos, pues dibujan tranquilos y les van a quedar unos dibujos con su lenguaje, sobre todo con su expresión, con su propia dinámica. En este caso las villarrotondas de Palladio, en fin. Bueno, y para cerrar, quiero pasar rápidamente por este dibujo, el cual es el que aparece como portada introductoria de nuestro workshop y también pueden encontrar por ahí, que ahorita lo vamos a ver en redes. Entonces, voy a irlo adelantando, vamos a ir viendo cuál es la percepción. En esa foto que ustedes pueden ver, fíjense que inclusive el ángulo no hay ninguna línea, digamos, que esté como perpendicular a la hoja del papel, porque el ángulo de la foto, pues uno mira también en 3 puntos de fuga. Entonces, en ese caso uno tiene las referencias. En este caso, por ejemplo, la referencia del ángulo diagonal y esa línea que estoy haciendo ahí como punteada, para no tenerla toda y no, digamos, creer que esa línea pertenece al dibujo. Esa estructura es la que determina todo. Fíjense la hoja y a partir de ahí la posición que tome de la hoja.
Cuando uno tiene eso, pues entonces, claro, el punto más importante de esa foto que estamos viendo, pues es la catedral, el campanario de la catedral primada, en este caso Bogotá. Esto es una calle en la Candelaria, los típicos balcones que tiene la Candelaria. Y este sería el segundo espacio que uno detallaría. Y lo que menos detallaría sería el lado izquierdo de la fotografía, porque es el menos relevante y porque simplemente nos va a dar el contorno de lo que nos está dando el dibujo. Entonces, en ese sentido, si vamos, adelantamos un poco, entonces fíjense allí como yo voy detallando cuestiones del reloj, fíjense que el trazo, yo voy mirando, voy como soltando la línea, no es una línea, digamos, predispuesta, voy proporcionándome, entonces voy midiendo, fíjense que cuando yo volteo la pluma, lo que voy haciendo es como dando las líneas guías, me puedo proporcionar midiendo con el dedo, con el mismo tamaño de la pluma, pero sobre todo sentido de la observación, uno como que toma referencias, un buen truco, si ustedes ven ahí, yo pongo un punto final y al ver el punto final trazo la línea, porque lo que me permite eso es que si coloco los ojos en el punto final, voy a tener como el paralelismo de la línea. Y ahí entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo la estructura, hice una estructura de líneas antes de lanzar el dibujo, y además, lo importante es la expresión. Si a usted le queda una línea, no sé, desproporcionada, un poco torcida, no habría ningún problema siempre y cuando usted alimente la expresión del dibujo. Entonces la expresión en este caso es la sombra, los achurados, la luz, que eso va a tener. Entonces ahí se está construyendo un poco el tema del balcón. Fíjense que ya los elementos relevantes. Y este es un dibujo que termina con aguada. Una de los otros tips importantes o recomendaciones de un sketch urbano es que la aguada, la sombra, le da mucha expresión. Entonces yo puedo terminar un dibujo, dejarlo solo en tinta. Digamos que hasta ahí lo pude haber dejado, sí. Pero si tienes más tiempo y podemos hacerlo con la técnica de la aguada, será muy interesante ver que la aguada le da color. Y la aguada no es nada más tener un pincelito como el que estamos viendo ahí, que lo primero es con solo el agua darle la sombra. Entonces uno entre más obtiene agua, en este caso esos pinceles acuadrables que permiten sacar más agua, pues va a dar más tonos de gris, mientras que si no tiene tanto, pues más negros. En la misma tinta de la pluma hace que esos sean los colores grises, ahí no necesito color como tal, ahí yo ya encuentro las sombras del dibujo simplemente con aplicándole un poco de negro del estilógrafo y simplemente diluyéndolo voy a encontrar los elementos negros. Ya el elemento verde del balcón que sí es importante, entonces pues vemos una paleta de colores de unas acuarelas y a partir de ahí pues sacamos ese tono verde y siempre que uno tiene un tono hay que probarlo, entonces el probarlo en un papel primero, decir si está muy oscuro, si está muy claro y uno va encontrando los tonos, pues para más claro, más agua, más oscuro, más elementos y a partir de ahí va simplemente dejando la mancha, lo que yo le llamo más que acuarela, porque no soy acuarelista ni mucho menos ni los maestros de la acuarela, pero simplemente es un manchón, ¿no? Esta es una mancha que nos dé una referencia de color, donde identifiquemos luz y sombra y nos permita tener una imagen un poco más, digamos, real de lo que percibe uno en el espacio y lo que tiene. Entonces, esas manchas, esos dos elementos de color, fíjense que casi ni se termina la otra parte del balcón que ustedes ven en la foto, no es necesario, y ahí ya con solo una mancha botar el color se va definiendo, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que les quería compartir. Bien, y por último les quiero recomendar en mi cuenta de Instagram académica. Encuentran muchos dibujos y explicaciones. Ahorita por tiempo no alcanzo a presentárselos, pero hay, digamos, la representación de cómo arrancar el dibujo con los procesos que hemos visto, en este caso con rapidógrafo, por ejemplo, y la velocidad de las mismas técnicas, ¿no? De tomar el instrumento, de saber lo que se tiene que detallar, los achurados, además que el rapidógrafo permite achurados de mayor precisión. Entonces se pueden dar cuenta que estos dibujos tienen un mayor nivel de achurados, ¿no? Como que son más precisos y eso hace que los dibujos tengan otra condición. Aquí pueden encontrar también el tutorial, digamos, de ese último video que hice para que escuchen bien como paso a paso cómo se hizo. Ya que aquí pues estuvo como muy rápido. Y también encuentran aquí hay una serie de trabajos también expositivos de algunos estudiantes que con anterioridad tuvieron el curso que estamos haciendo el workshop. Y entonces pueden encontrar, digamos, un poco esas presentaciones de ese tipo de dibujos, ¿no? De los elementos que se detallan, otros que no. Obviamente estos dibujos ya llevan una postproducción, que es lo que ustedes en su exposición también van a tener. Ustedes ahorita van a arrancar haciendo sus dibujos en 10 minutos que les vamos a dar, pero la idea es que ustedes el fin de semana tengan el tiempo de terminarlos, complementarlos y aplicar cada uno de estos elementos con todas las recomendaciones y técnicas que van a aprender de todos los profesores. Entonces la invitación es un poco para que exploren, para que miren esto y se extienda un poquito lo que les quise contar hoy. Así que entonces vamos a dibujar la imagen que están viendo. La idea es hacerla pues con el proceso que les acabo de explicar como ejercicio aplicativo de esta primera sesión. Son 10 minuticos, lo que alcancen a hacer, no se preocupen. La idea es que pues el dibujo lo hagan en tinta, entonces ya sea micropuntas, estilógrafos,
en fin, cualquier elemento de tinta, rapidógrafos que tengan a la mano, les sirve. Sé que pues es el primer dibujo, entonces las líneas de estructura, pues si quieren la pueden hacer inicialmente como en lápiz, un poco como esas líneas guía, y después sí ya pues todo el dibujo a tinta. Como primera intención, ya después le van cogiendo la práctica y las mismas líneas de estructura pues deben ser con un solo instrumento. Recuerden que estamos aprendiendo con un solo instrumento a hacer el dibujo inicialmente. Y bueno, van definiendo cosas, le pueden aplicar una aguada como un elemento de esos tejados naranjas que son relevantes de la arquitectura colonial y de la Candelaria, que es el color característico del centro bogotano. Entonces algunas gamas de esos colores tierra, esos naranjas que contrastan muy bien con todos esos balcones verdes y todo eso que ustedes están viendo ahí. Simplemente unos puntos, una de las cosas importantes de la aguada es no necesariamente hacer como un cuadro de acuarela perfectamente terminado, sino solo unos respectivos puntos que generen cierta jerarquía en el dibujo. Tengan en cuenta los elementos relevantes. ¿Cuáles serán los elementos relevantes ahí para proporcionarse? Uno pensaría que si está en la hoja, pues uno puede como proporcionarse exactamente ligado a esta línea. Entonces como que esto podría dividir y uno podría tener dos ejes, ¿cierto? Estos dos elementos, y yo trazo estos dos elementos ya podría tener ciertas proporciones del dibujo, y a partir de ahí irnos como por estos elementos. Sería lo que menos detallamos es un poco esto. Estos serían simplemente con firmas, un elemento rápido, solo líneas horizontales, en fin, y a partir de ahí trazo los elementos. Este lo detallaría un poco más, me centro en las casas, y aquí unos puntos intermedios que dejen ver el balcón. Como que un lado pueden detallar un poco más este y este menos. Ya miraré también con un poco la facilidad del dibujo. Miren proporciones en las escalas, no es necesario dibujar esto, los carros tampoco, porque no dejan ver un poco la perspectiva de las calles y la arquitectura. Entonces uno depura eso, sí proporciona las escalas, y a partir de ahí va generando toda una condición de dibujo. Entonces, teniendo y partiendo de acá, se van generando un poco las proporciones del dibujo de acá hacia allá, y ya lo que va definiendo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a definirlo.